Gloria a Dios, hermanos. ¿Nos hemos gozado, hermanos? Gracias a Dios, hermanos, que el Señor está con nosotros, hermanos. Es algo precioso, es algo maravilloso que nosotros como siervos de Él le demos gracias a Dios. Y Él se regocija, hermanos, en medio de la alabanza, porque sabemos que Él está aquí, hermano. Gloria a Dios. Sabemos que Él está aquí con nosotros y que el Señor pues es bueno y que Él para siempre es su misericordia. Gloria a Dios. Vamos a dar paso a la palabra, hermanos. Vamos a dar inicio, hermanos. Vamos a ponernos de pie para hacer una oración. Ayúdenme a orar por pues nada más es un portavoz de la palabra del Señor, hermanos. Quienes estamos aquí al frente es nada más un servidor del Señor, hermanos, porque el Señor quiere, hermanos, que hablemos de esta palabra. Quiere siervos que le anuncien esta palabra, ¿verdad, hermanos? Vamos a orar. Señor Jesús, grande es tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, has sido bueno, bendito Dios, con cada uno de nosotros. Y porque tú, Señor, estás siempre fluyendo en nuestra vida, en nuestro corazón, bendito Dios. Recordándonos a cada momento, a cada instante, Señor, que sin ti, Señor, no podemos caminar, que tú eres, Señor, nuestra fuente de vida, y que solamente en ti, Señor, hay reposo, bendito Dios. Por eso te alabamos, Señor. Por eso exaltamos tu maravilloso nombre, por lo bueno que has sido y porque hasta aquí, Señor, tú has fluido en nuestra vida, en nuestro corazón, y tú has tenido piedad y misericordia de cada uno de nosotros, bendito Dios. Te damos gracias, Señor, por este pueblo, Señor, aquí reunido, bendito Dios. Por cada familia, Señor Jesús, que nos reunimos, Señor, con un solo propósito, Señor, de alabarte, de exaltar tu nombre, de servirte, bendito Dios, porque tú quieres que te alabemos, Señor. A ti te agrada, Señor Jesús. Y nosotros, Señor, estamos con un corazón dispuesto, un corazón humillado delante de tu presencia, Señor. Tú que escudriñas lo más profundo de nuestro corazón, lo más íntimo de nuestra mente, Señor. Te pedimos que tú, Señor, día a día vayas renovando, Señor, nuestra vida. Que tú vayas obrando, Señor, en nuestra mente, en todo nuestro ser, Señor bendito. Gracias, Señor, aún por mis hermanos, Señor, de la alabanza, Señor. Aún, Señor, por nuestros pequeños, aún por nuestros jóvenes, bendito Dios. Gracias, Señor, por nuestros maestros. Gracias, Señor, por nuestras maestras, Señor Jesús. Gracias, Señor, por nuestros pastores, bendito Dios. Sigue bendiciendo sus vidas, sus familias, bendito Dios. Te alabamos, Señor, por los siglos de los siglos. Y en esta tarde, Señor, prepara nuestro corazón. En esta tarde prepara nuestra mente, Señor. Y que esta palabra, Señor, se quede, Señor, en lo más profundo. Y que la escudriñemos y que la analicemos, Señor. Y que tomemos todo lo bueno para nosotros, Señor. Y que hablemos solo palabra tuya, bendito Dios, en esta tarde. Que sea solamente palabra tuya, Señor. Que no sea palabra de hombre. Gracias, Señor, porque tú, Señor, en esta palabra tenemos nuestra guía, Señor, a nuestra vida. Y por eso es que en ella nos apoyamos, Señor, en esta palabra preciosa. Sí, Señor, todo eso te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, Señor. Gloria al Señor. Le damos gracias al Señor, hermanos, porque hasta aquí Él ha sido bueno con nosotros, hermanos, y porque sus fidelidades seguirán, y que nosotros, hermanos, pues sí es cierto, hermanos, que somos carne, que quizás veamos errores en nuestra vida, cada uno, hermanos, sí, pero hay alguien que es justo, hay alguien que
en verdad Él no tiene error en su vida. Y Él es Jesucristo de Nazaret. Él es nuestro pastor, hermanos, y en el cual siempre nos vamos a estar apoyando en esa palabra preciosa. Gloria a Dios, hermanos, por esta palabra hermosa que el Señor nos ha dejado, hermanos. Y mire, hermano, estaba escudriñando, yo compartí un poco allá en San Rafael, y Dios me daba la oportunidad de compartir ahí en el libro de Génesis, hermanos, de la vida de Abraham, de este siervo del Señor, hermanos. Y como esas historias, hermanos, cuando uno se pone a escudriñar, a ver cómo el Señor nos va pues llevando algo nuevo, hermano. Y yo miraba, hermanos, cuando este siervo Abraham, yo compartía, como les decía, un poco el domingo, hermanos, pero esta historia es tan amplia, hermano. Y yo veía, hermanos, ahí en Génesis 19:1, hermanos. Todos conocemos esta historia, hermano. Cómo es que el Señor decidió destruir esas ciudades, hermano. ¿Por qué, hermano? Por causa del pecado que había. Y como le decía yo, ¿cuántas veces hemos escuchado esta historia? ¿Y por qué el Señor nos vuelve de alguna manera a hablar? Yo me gozaba grandemente, hermanos, porque miraba lo que es esta historia de Abraham. Y Abraham, aún, hermanos, con esa familia que Dios le había dado, con esos pues parientes que él tenía, dice la palabra de Dios que ese pariente Lot venía siendo su sobrino, hermano, venía siendo hijo de su hermano. Y ahí nos lleva la escritura, hermanos, a Génesis 19:1, hermanos. Vamos a ver Génesis 19:1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Gloria a Dios, ya estamos ahí. Dice la palabra del Señor, hermanos. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos. La palabra de Dios, hermanos, dice que Lot llegó a esas ciudades, pero anteriormente había estado con su tío Abraham, su pariente. Y dice que ellos decidieron separarse, hermano. Y él de alguna manera se fue a esas ciudades. Pero esas ciudades, hermano, dice la palabra de Dios que el pecado estaba muy, muy fuerte ahí en esas ciudades, hermanos. No lo sabemos, la Escritura no nos relata el por qué fue a dar a esos lugares Lot. Pero él llegó ahí, a esa ciudad. Y aún, hermano, Lot dice que vio llegar a esos dos varones, esos dos ángeles. Aquí van esos dos ángeles, hermano, a destruir, dice, esas ciudades. Porque el Señor, dice, ya se había cansado del pecado de esas ciudades, hermano. Y la historia aquí nos habla, hermanos, y dice: y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no,
que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Así lo dice la palabra de Dios, hermanos. Pero ahí vemos cómo ese pueblo que está en Sodoma, que decía en Sodoma, pero estaban en un gran, pues eran gente tremenda, dice la palabra de Dios. Porque luego dice que llegaron desde los más pequeños hasta los más grandes a rodear su casa, dice la palabra de Dios. Y dice el 4, hermanos, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Era gente pecadora, hermano. Era gente que veía a alguien extraño. Aquí lo relata la historia, hermano. Y cómo Lot no quiso que les hicieran daño a estos varones. Cómo Lot los quiso proteger, hermano. Pero la gente no sabía qué clase de hombres estaban ahí. Dice que eran ángeles del Señor. Pero ellos estaban ahí con un propósito que Dios les había mandado. Sabía de la maldad de ese pueblo. Y a lo que yo voy, hermanos, como el Señor también llega hasta su límite, la paciencia, hermanos. ¿Por qué, hermano? Porque este pueblo no entendía. Si vemos un poquito más atrás, hermanos, ahí mismo en Génesis 13:13, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Dice: mas los hombres de Sodoma eran ¿qué? Eran malos, eran pecadores contra Jehová en gran manera. Eran gente pecadora, dice la palabra del Señor. Y aún dice la palabra de Dios, aún Abraham, cuando supo que iba, porque dice la palabra de Dios que Dios le dijo a Abraham que iba a destruir esas ciudades. Aún Dios se lo dijo a Abraham. Pero Abraham sabía que Lot estaba ahí en esa ciudad. ¿Y cómo es que Abraham quiso interceder por esa ciudad, hermanos? ¿Por qué? Porque él amaba a su sobrino. Y le dijo, aquí la escritura nos dice, hermanos, cómo es que él intercede por Abraham, cómo intercede por esas, quiso interceder por esas ciudades, hermanos. Pero ¿por qué, hermano? Porque ahí estaba Lot. Y mire lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Dice el 20, hermanos, 18:20 de Génesis. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no lo sabré. Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma. Gloria a Dios. Y allí, hermanos, Abraham le dice: Señor, dice más adelante, hermanos, que él intercedió y le dijo: primero, si hubiera 50 justos en ese pueblo, tú no lo destruirías. Claro que no, le dijo el Señor. ¿Por qué, hermanos? Ahí estaba Lot otra vez. Ahí estaba porque él estaba intercediendo en ese momento. Y gloria a Dios. Y entonces, mire más, dice que la palabra de Dios, que aún el Señor le dijo, ya para no leer tanto, hermano, quizás esta historia ya la conocemos, pero dijo: si aún hubiera 10 justos,
Él no la destruiría, dice la palabra de Dios. Pero ¿cuál fue la sorpresa, hermanos? Que llegaron esos varones a avisarle a Lot. Llegaron esos ángeles del Señor y le dijeron a Lot que saliera de esa ciudad. ¿Por qué? Porque iba a ser destruida. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios, hermanos. Seguimos viendo en el 19. Gloria al Señor. Mire lo que estábamos viendo de esta gente, hermanos, que era tan tremendo, tan tremenda esta gente. Pero antes que se acostasen, dice la palabra de Dios, en el 19:4 de Génesis, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dice el 7, y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Lot conocía, ¿verdad?, esa gente, y quiso interceder, hermanos. Y más abajo, hermanos, dice la palabra de Dios, ellos no hicieron caso. Ellos quisieron pues hacer maldad en ellos. Gloria a Dios. Y mire la palabra de Dios, lo que nos habla, hermanos, en el 19:9. Y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: vino este extraño para habitar en nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón Lot, y se acercaron para romper la puerta. Ellos, dice la palabra de Dios, estaban dispuestos a hacer las maldades que ellos estaban acostumbrados, ¿verdad, hermanos? Y más adelante, hermanos, vemos la palabra de Dios, que los varones, hermanos, los ángeles, vamos a seguir viendo, hermanos. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de la manera que se fatigaban buscando la puerta. Ellos, dice la palabra del Señor, hermanos, que los hirieron con ceguera. Esos ángeles del Señor no sabían quién estaban tratando esta gente. Y ahí nos damos cuenta, hermanos, que el Señor tiene poder. El Señor es grande, el Señor es misericordioso, hermanos. Pero ya se había hastiado, ya se había cansado de esta gente. Por tanto, vemos la escritura que le dicen a Lot: sal de esta tierra, porque vamos a destruirla. Saca a tu familia. Si vemos más abajo lo que dice la palabra de Dios, en el 12, hermanos, 19:12. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí algunos más yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Ya estaba dicha la palabra del Señor. Ya estaba que esos ángeles iban a destruir ese pueblo.
Pero lo que leíamos atrás, hermanos, ¿por qué destruyó esa tierra? Porque eran malos, dice la palabra de Dios. Porque eran pecadores. Ahí nos damos cuenta, hermanos, que el Señor aborrece el pecado, aborrece la maldad. Y por eso es que tuvo que sacar a Lot de esa tierra. Y como les veíamos ahí, hermanos, en el 13:13 dice: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores, pero contra Jehová, dice la palabra de Dios. Ellos estaban haciendo pecado en gran manera. Y por eso es que el Señor, hermanos, aquí nos habla tan claro la palabra del Señor, hermanos, y lo que nos dice en 2 de Pedro 2:6. El Señor aborrece, dice la palabra del Señor, el pecado. El Señor quiere que nosotros caminemos conforme a lo que la Escritura nos manda, hermanos. Lo que Él quiere que nosotros es que andemos en el bien, que andemos, que ya nos olvidemos de todo eso que anteriormente había en nuestra vida, hermanos. 2 de Pedro 2:6, mire lo que dice, hermano. Gloria a Dios. Ya estamos ahí. Gloria al Señor, hermanos, porque el Señor es algo tan hermoso, que el Señor nos ha mostrado su camino, que el Señor nos ha mostrado su palabra, y por tanto tenemos que escudriñarla. Tenemos que ver, hermanos, lo que dicen, el contenido en ella, hermanos. Y dice el 6, ya estamos ahí. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y dice el 7, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Dice la palabra de Dios que Lot era justo, hermanos, y que siempre abrumaba, dice, su alma al ver esa gente malvada, y él no podía hacer nada, hermanos. Quizás les hablaba de la palabra, pero ellos no entendieron. Ellos no entendieron, hermanos, y por eso el Señor decidió destruir esa palabra, destruir ese pueblo, hermano. Y dice que lo dejó como ejemplo, dice la palabra de Dios. Si vemos ahí el versículo 6, y condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza. Y dice, y poniéndolas como ejemplo. Ese es un ejemplo claro, hermanos, de que el Señor no quiere ya pecado en la vida del hombre. Ese es un claro ejemplo, que el Señor, desde el momento en que nos da ese conocimiento de su palabra, hermano, ya no quiere que haya en nuestra vida más pecado. Así como en la vida de esos habitantes de Sodoma y de Gomorra, hermanos, que no quisieron entender, que no quisieron escuchar. Dice la palabra de Dios, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, los que habían de vivir, los que quieren seguir en el pecado, los que quieren seguir en el engaño, en el error. Eso Dios lo aborrece, hermano. Eso Dios no quiere para nuestra vida. Desde que el Señor ya rompió esas cadenas, desde que el Señor ya nos dio esa luz, ahora el Señor quiere que vivamos, hermanos, como Él quiere, como el Señor así nos lo ha puesto en nuestra vida. Gloria a Cristo, hermanos, porque mire, la palabra del Señor pues nos sigue hablando, hermanos. Y cómo es que en el Salmo, en los libros de los Salmos, hermanos,
Mire lo que nos habla en los libros de los Salmos, en el 1:1. Gloria a Cristo. Glorifique al Señor, hermano. Démosle gracias al Señor porque nos tiene en su camino, hermano. Porque estamos en este camino que es tan precioso, pero también es algo fuerte, es algo que tenemos que estar apercibidos siempre de que el Señor quiere que nos vayamos aún, hermano, esas raíces que hay quizás aún en nuestra vida, que no queramos todavía quitar, ese pecado que aún quizás hay en nuestra vida. El Señor quiere que ya nos limpiemos, el Señor quiere que caminemos. Mire, Salmos 1:1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado, dice el Señor, el varón que no anduvo en consejo de malos. Qué precioso es el Señor, porque dice: ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Escarnecedor, hermanos, esa palabra yo no la tenía en mi conocimiento. Dice que es el burlador, es el que quiere burlar tu vida, el que quiere decirte al oído: mira, esto no es malo, puedes hacer esto, puedes hacer aquello. Ese es el que quiere burlar tu vida, es el que quiere desviarte del camino. Esos malos amigos que te influyen cuando tú estás en el camino del Señor y que te quieren desviar, esos son los amigos que quieren hacerte perecer en tu vida. Y por eso dice el versículo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y le damos gracias a Dios porque quizás aquí hay muchos jóvenes que van iniciando, hermanos, este camino del Señor, o quizás ya haya gente que tiene ¿cuántos años en este camino del Señor? Y que esas pruebas, hermanos, que está hablando aquí, hermanos, el Señor, que quizás cuántas de las veces los escarnecedores, los burladores han querido obrar en su vida, lo han querido desviar, pero ellos siguen firmes adelante. Es lo más hermoso que uno siga adelante, hermano, porque dice ahí en Isaías 29:20. Vamos a Isaías, hermanos, para seguir pues avanzándole, hermano. Isaías 29:20. Así como nos lo dijo en la palabra, hermanos, que la destrucción, hermanos, de Sodoma y Gomorra lo puso como ejemplo, y nos lo pone como ejemplo a nuestra vida, hermano, para que nosotros no sigamos en ese camino, para que nosotros nos vuelvamos al Señor, porque sabemos cuál es el fin de ese camino de los malos. Y el camino del bien también sabemos a dónde nos lleva. Tenemos ese conocimiento, hermanos. Isaías 29:20. Porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido. Ese burlador, hermanos, que un día quería obrar en nuestra vida, dice: será consumido, serán destruidos todos los que se desvelan en hacer iniquidad. Esta palabra del Señor, hermanos, es una guía para nuestra vida. Tenemos que estar siempre batallando, siempre luchando,
Porque ciertamente, hermanos, esta carne quiere lo del mundo, hermano. Pero nuestro espíritu dice que hay una lucha constante. Gloria a Dios. Nuestro espíritu está viendo hacia arriba, hermano, las cosas de arriba, buscando al Señor. Pero esa lucha constante, hermano, siempre está ahí. Porque esta carne quiere todo, hermano. Quiere lo más fácil. Y por eso dice la palabra de Dios: porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad. Y dice el 21: los que hacen pecar al hombre en palabra, los que arman lazo al que reprendía en la puerta y pervierten la causa del justo con vanidad. Todos ellos, dice la palabra de Dios, los va a destruir el Señor. Y es palabra del Señor. Por eso es que le damos gracias al Señor, hermanos. Que el Señor, sí, si bien es cierto, hermanos, nos tiene en un proceso, pero Él ya inició la obra en nosotros, hermano. Y Él dice que Él la va a ir perfeccionando. Él nos va a ir dando más y más, hermanos, hasta que nos vayamos quitando todo eso que no es de su agrado. Él nos va a ir moldeando. Gracias al Señor, hermanos, porque estamos en el camino. Es lo más hermoso, que estamos en el camino del Señor. Y lo más hermoso, hermanos, también es ir haciendo conforme a su voluntad. No recibir esta palabra, hermanos, y desecharla. Esta es palabra de Dios. Y tenemos, por tanto, hermanos, que ponerla por obra para nuestra vida. Porque dice la palabra de Dios, hermanos, en Gálatas 6:7. Gloria al Señor. Gálatas 6:7, hermanos. Muchas de las veces, hermanos, pensamos que quizás esto sea un cuento, una fábula, hermanos, pero esto es realidad. Esto es real, esto es palabra del Señor. Y muchas de las veces quisiéramos ver la figura del Señor, pero no la podemos ver, hermano, la podemos sentir. Y por tanto dice la palabra de Dios en el Gálatas 6:7: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Del Señor no nos podemos burlar, hermanos. El Señor conoce todo nuestro caminar. El Señor sabe si estamos haciendo la voluntad de Él. Gloria a Dios. Dice el 8: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Lo que les decía yo hace un momento, hermanos. Siempre estamos batallando con los deseos de la carne. Y nuestro espíritu, hermano, anhela las cosas del Señor. Nuestro espíritu tiene hambre, tiene sed de Dios. Pero nuestra carne todo lo contrario. Nuestra carne quiere el pecado. Ahí son las pruebas, ahí son las luchas. Pero nos fortalecemos en el Señor. Eso es lo más precioso, hermano. Que siempre que estemos en esas luchas, tomemos la palabra del Señor. Comamos esta palabra preciosa, hermano, y atesorémosla. Atesorémoslas, porque dice el 9: no nos cansemos, dice, pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos. Pero ¿qué dice? Si no desmayamos. No desmayemos, hermano. En este caminar, hermanos, decía un hermano ayer, el chiste no es empezar.
El chiste no es empezar esta carrera, el chiste es terminarla, hermano. El chiste es continuar. Siempre vamos a tener lucha, como decía nuestra hermana que pasaba a dar agradecimiento. Siempre va a haber lucha en nuestra vida, siempre va a haber prueba. Pero yo me hacía una pregunta: ¿cómo vamos un día a poder ser aprobados delante de la presencia de Dios? Para poder ser aprobados, hermano, tenemos que tener esas pruebas. Así como cuando un alumno está en una clase, hermanos, a ver, vamos a hacer esta prueba para ver si sales aprobado. Así de igual manera nosotros, hermano. Así de igual manera nosotros tenemos que ser un día aprobados delante de la presencia de Dios. Y que esas pruebas, hermanos, nos fortalezcan. Que esas pruebas nos saquen adelante. Gloria a Cristo. Gracias al Señor, hermanos, porque no queremos, hermanos, que nos pase lo que ese pueblo de Sodoma y Gomorra, porque queremos un día ser victoriosos en el Señor, porque queremos que esas iniquidades que había antes en nuestra vida, el Señor sabemos que ya las ha quitado de nosotros. Dice que ya las echó a lo más profundo de la mar. Ya no se acuerda más de ellas, hermano. Es lo más hermoso. Esas son las promesas del Señor. Y esas promesas, hermanos, son fieles, son verdaderas. Gloria a Dios. Bienaventurado, dice el Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado. Y dice el 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En esa ley del Señor, esa palabra fiel, esa palabra verdadera. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Nosotros nos deleitamos con esta palabra. Y dice, y en su ley medita de día y de noche. Cuando nosotros escudriñamos la palabra del Señor, hermano, siempre, hermano, estamos pidiéndole al Señor porque tenemos que ponernos en oración, hermano. Tenemos que estar en comunión con el Señor. Siempre, hermano, cuando el Señor nos da esa palabra y nos va dando más y más, y a veces que está uno en la noche cantando una alabanza, hermano, aún dormido, está repasando esas palabras del Señor. Sino que en la ley, dice, sino que en su ley medita de día y de noche. Así nosotros, hermano, tenemos que meditar. Qué hermoso sería que todo el mundo hiciera esto, hermano. Que todo Querétaro meditara en esas leyes. Que cada estado de nuestra república meditara en estas leyes del Señor. Y que estuviera esta palabra en su corazón. Yo pienso que sería otro modo de vida, hermanos. No habría tanta violencia, no habría tanto robo, hermanos, no habría tanta muerte, pero la palabra del Señor se tiene que cumplir, hermano. No para todos es esta palabra. Y le damos gracias a Dios que nosotros, dice la palabra de Dios, somos ese pueblo escogido. Gloria a Dios, hermano. Gocémonos porque el Señor ya nos ha escogido, hermano, y porque nos deleitamos en esa ley de Jehová. Porque así como le decía, hermanos, a Josué, mire lo que dice Josué, hermano. Es pues muy conocido, hermano, esa palabra, pero que es tan hermoso volverla a repasar, que nos alienta, que nos da ánimo. Josué 1:8. Gloria a Dios. Es un solo versículo, hermano, pero es para honra y gloria del Señor. Ya estamos en el 1:8 de Josué. Alabado es el nombre del Señor.
Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Así lo dice la palabra del Señor. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tenemos que meditar, hermano. Tenemos que pedirle al Señor día a día, hermano. Estar en comunión. Estar en comunión con el Señor. Estar buscando el reino de Dios y su justicia. Porque esta palabra es fresquecita, hermano. Esta palabra no pasa de moda. Estamos hablando aquí en el libro de Josué del Antiguo Testamento, pero ¿cuántas generaciones han pasado, hermano? Y esta palabra sigue viva, sigue siendo eficaz, nos sigue animando. ¿Y cuántas generaciones más, hermano? Cuando nos ponemos a ver, ¿verdad, hermanos? Esas historias de nuestros hermanos pasados, hermanos, de nuestro hermano Abraham, de esos siervos de Dios que entregaron su vida, hermanos, pues nos gozamos grandemente. ¿Y cómo les dio el Señor? Pues en el Señor se preparaban primero a Dios. Y así nosotros, hermanos, esta palabra preciosa es para ponerla por obra, hermanos. No es para dejarla pasar. No es tan, para, dice la palabra de Dios, que no seamos tan solo oidores. Todo lo que queramos encontrar está aquí. Gloria a Dios. Dicen, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Así nos lo dice hoy el Señor. Que nunca se aparte este libro. Estas palabras preciosas que aquí nos habla este precioso libro. Sino que de día y de noche, dice, meditarás en él. Gloria a Dios. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. El Señor quiere prosperidad en nuestra vida, hermano. Él quiere lo mejor para sus hijos. Él quiere lo mejor para su pueblo. Claramente nos lo habla. Y hay de nosotros, hermanos, hay de nosotros si queremos algo malo para nuestra vida. También hay dos caminos, dice la palabra de Dios. Solamente el camino del Señor, que es el bien, y el camino que nos lleva a la otra parte, hermanos. Así que escojamos, hermanos, y yo creo que cada uno de los que estamos aquí estamos buscando el camino del Señor. Estamos en el lugar apropiado. Gloria a Dios. Porque si nos vamos a Romanos, hermanos, Romanos 7:12, nos sigue animando ahí la palabra del Señor. Toda la palabra del Señor concuerda completamente. Toda la palabra del Señor pues nos exhorta, nos anima. De todo tenemos en esta palabra. Romanos 7:12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Esta palabra del Señor es santa, hermanos. La palabra del Señor dice es justa esta palabra. Y es buena a nuestros ojos, a nuestro caminar. Porque dice el 22, versículo 22 de ahí mismo. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Nos deleitamos, hermanos. Yo me deleito en esa ley. Y me gozo grandemente, hermanos. Porque ahora el Señor, hermanos, ya quitó esa venda. Ahora el Señor nos ha dado esa luz preciosa, esa luz maravillosa. Porque dice la palabra de Dios que antes estábamos en ceguera, una ceguera espiritual que había en nuestra vida.
Pero ahora el Señor ya nos ha abierto los ojos de nuestro entendimiento, hermanos. Pero pidámosle al Señor que Él nos siga guiando, que Él se siga manifestando en nuestras vidas. Porque sí, hermanos, problemas, luchas, lo vuelvo a repetir, hermanos, así es este caminar. Así es este caminar en el Señor, pero tenemos que seguir adelante. Gloria a Cristo. Gracias al Señor, hermano, porque dice el versículo que acabamos de ver de Salmo 1:1, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Meditamos grandemente en esa palabra. Y dice el 3, ahí viene una grande bendición, hermano. Toda la palabra es una bendición, pero mira el 3. Será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas. Gloria a Dios, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Gloria a Dios. Así va a ser nuestra vida, hermanos. Así es nuestra vida. Declárenlo en el Señor, que estamos con el Señor y que así es nuestra vida, como junto a corrientes de agua, dice la palabra de Dios. Somos esos árboles del Señor, hermanos, y que el Señor nos tiene fuertes, nos tiene vigorosos, nos tiene con nuestras hojas verdes. Gloria al Señor, porque Él nos da en abundancia todo, hermano. Lo más hermoso está en este camino. Será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas. Así es nuestra vida hoy, que dan su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Gloria al Señor. Qué precioso es el nombre del Señor. Jeremías, hermanos, Jeremías 17:7. Gloria a Dios. Es abundante el Señor. Es algo precioso el Señor, nuestro Salvador, nuestro Hacedor, hermano. No se canse de decirle al Señor gracias. Gracias por esas promesas que tú nos has dejado, y que un día tú las vas a cumplir en nuestras vidas. Eso es lo más, es lo que estamos nosotros anhelando, hermano. Es lo que anhelamos cada uno de nosotros. Anhelamos un día estar con el Señor. Anhelamos esas promesas del Señor. Dice en Jeremías 17:7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Bendito el varón. Somos benditos, hermanos. Bendito el varón, dice él, que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Gloria a Cristo. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Créalo, hermano. Créalo, que esa vida junto al Señor, así va a ser. Y su hoja estará verde en el año de sequía, no se fatigará ni dejará de dar fruto. Aunque vengan esas luchas, hermano, aunque vengan esas aflicciones, un día cada uno de nosotros vamos a tener una recompensa grande. Eso es lo más hermoso. Eso es lo que el Señor, hermanos, sus promesas del Señor. Pero para esto, hermanos, que veíamos al principio, tenemos que volvernos al Señor. Tenemos que quitarnos cualquier raíz de amargura, cualquier raíz de pecado que haya en nuestra vida, porque el Señor, ciertamente dice el Señor, yo aborrezco el pecado, yo aborrezco la maldad. Por lo tanto, tenemos que estar pidiéndole al Señor que Él nos vaya limpiando, hermano, que Él nos vaya haciendo conforme a su voluntad. Aleluya.
Qué precioso es el Señor, mire, hermano. Porque dice el versículo 4, hermanos, ahí de Salmos: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. No así los malos, dice el Señor. Ahí está la otra parte. ¿Qué queremos, hermano? ¿Queremos las bendiciones del Señor? Vamos a tomarlas, hermano, y vamos a pedirle al Señor que Él nos fortalezca, que Él siempre nos dé pues de estas palabras preciosas, que no nos cansemos, hermano, que siempre estemos fervientes en Él, que cuando haya ese desánimo en nuestra vida, siempre el Señor ponga a alguien que nos dé ese ánimo para seguir adelante, que nos levante y que sigamos adelante. Porque mire lo que dice más adelantito de Salmos 37, 2, 37:1, hermanos. Salmo 37:1. Gloria al Señor. ¿Ya estamos ahí, hermano? Dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¿Por qué dice? Dice el 2: porque como hierba serán pronto cortados. Ese es el camino de los malos. Y dice el 1: no te impacientes a causa de los malignos. Tenemos que, hermanos, pedirle a Dios, ¿verdad?, que un día nos dé esa oportunidad de hablarle a esa gente que no conoce, hermano, para que lleguen al conocimiento. Porque aquí dice bien claro: ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Nosotros tenemos que estar siempre en el Señor, hermano. Y dice en el 5 más abajito: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Gloria al Señor. Y luego dice el 7: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alterques con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Ese hombre malo, hermano, ese hombre que anda en ese camino desviado, que anda sin Dios y sin esperanza, y que aún ya conociendo, hermanos, cuántos hermanos, cuántos hombres que ya conocen se regresan al camino de donde antes ellos andaban. Y ahí es donde está lo triste, ahí es donde viene lo tremendo para su vida. Porque el Señor, hermanos, un día, dice la palabra del Señor, a cada uno nos tiene una recompensa. Gloria a Dios. Proverbios, hermano, 10:16. Gloria a Cristo. Proverbios 10:16. El versículo que estábamos viendo, hermanos, de Salmos 1:4. No así los malos, dice el Señor en el Salmo 1:4, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, dice, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, dice el Salmos 1:5. Y si vemos, hermanos, en Proverbios 10:16, gloria al Señor. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Y dice el 17: camino a la vida es guardar la instrucción. Camino a la vida es guardar la instrucción. Aquí está la instrucción, hermano. Pero como les decía, ¿cuántos, hermanos, conociendo esta escritura, aún esta carne los desvía? Aún los deleites de esta carne se vuelven atrás, hermano. Así como la mujer de Lot,
que volteó hacia atrás, hermanos. El Señor no quiere que ya miremos las cosas pasadas. El Señor quiere que ya miremos, nos extendamos hacia adelante. Porque si vemos la historia de Lot, cómo es que esa mujer dice que volteó hacia atrás, su esposa, su mujer de Lot. ¿Y qué le pasó, hermano? Dice que se volvió estatua. Gloria a Cristo. Y el Señor ahí nos muestra que todo quiere que vayamos hacia adelante. Ya para atrás, nada, hermano. Y por eso es que tenemos que estar pidiéndole al Señor. Porque dice más abajo en el 20, de ahí de Proverbios 10, plata escogida es la lengua del justo. Plata escogida, dice, es la lengua del justo. Y luego dice el 29, el camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción al que hace maldad. Están las dos partes, hermano. Y dice el 30, el justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán en la tierra. Tremenda cosa, hermano. Si nos convendrá seguir al Señor, si nos convendrá seguir estas instrucciones que tenemos aquí. Es una instrucción que tenemos para nuestra vida. El que queramos seguirla es otra cosa. Pero primeramente Dios, hermano. Caminemos conforme al Señor. Caminemos como el Señor nos lo dice aquí. Porque dice la palabra del Señor, hermanos. Un último versículo de Salmos 1:1. 1:6. 1:6 de Salmos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Una vez más, dice el Señor, porque Jehová conoce el camino de los justos. Él conoce lo más íntimo, como les decía, lo más profundo de nuestra vida. Y tercera de Juan, hermano, 11, gloria a Cristo. Por último, este último versículo, hermano, tercera de Juan 11. Ya estamos ahí, hermano. Dice la palabra, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios, no ha conocido a Dios. Nosotros, hermanos, gracias a Dios, gracias a ese grande amor que Dios ha tenido con nosotros, ya el Señor hizo la obra. Pero el Señor quiere algo más, hermanos. Quiere que sigamos avanzando, quiere que sigamos caminando, que no miremos atrás, porque si no, hermanos, que no nos vaya a pasar lo que a los habitantes de Sodoma y Gomorra. El Señor quiere algo hermoso para nosotros. El Señor quiere pues el bien para nuestra vida. Y lo más hermoso, hermano, esas promesas que el Señor nos tiene para nosotros un día, hermano. Es nuestro anhelo que un día el Señor nos abra ese libro. Dice que un día va a abrir ese libro, hermano, ese libro de la vida, y que estemos inscritos ahí en ese libro. Es lo más precioso, hermano, que el Señor, hermanos, porque dice también que el Señor puede borrar nuestro nombre. Así que cuidemos esta preciosa obra que el Señor nos ha dejado, que el Señor nos ha ya hecho en nuestra vida, y sigamos adelante, hermanos. Yo le invito a mi hermano que lleva la coordinación, hermanos, pase,
Y sigamos adelante, hermanos. Sigamos adelante a través de pruebas, a través de luchas. Y que nada ni nadie, como dice la alabanza, nos separe del amor del Señor, hermanos. Que el Señor tenga piedad y misericordia, hermanos, de nuestras vidas. Y sigamos adelante, que Dios les bendiga grandemente, hermanos.